Bueno, pues vamos a ver en este vídeo la aplicación de los conceptos del vídeo que vimos de teoría. ¿Vale? En concreto vamos a hacer un análisis estadístico de datos discretos. En este caso he elegido 50 datos que tengo aquí distribuidos en esta tabla y que pueden representar, por ejemplo, el precio de alquilar un hotel o un piso de vacaciones durante una semana, vamos a poner, ¿vale? No hay mucho caso de los precios porque lógicamente, pues no son muy realistas, ¿no? 300 euros una semana, pero bueno, puede ser. El caso, una vez que nos dan o que nosotros hemos hecho el estudio, hemos decidido llamar o consultar 50 hoteles en internet, pues hemos ido apuntando los precios que supone pasar una semana en cada uno de esos hoteles, ¿vale? Entonces tenemos 700 euros, 300, 500, 400, 500 y los hemos ido colocando. El primer paso que debemos realizar una vez que tenemos todos los datos ya recolectados, pues es hacer una clasificación. Por un lado colocamos los precios diferentes que hemos obtenido aquí en la tabla y vemos cuántas veces se repite cada uno de esos datos. Es decir, 300, pues tendríamos que ir contando, ¿vale? 1, aquí 2, 3, 4 y 5 veces, ¿vale? Que eso es el 5 que lo coloco aquí. 400, por lo mismo, miraríamos a ver cuántas veces se repite. 500, tal, ¿vale? Y una vez que tenemos hecho eso, elaboramos la siguiente tabla. Yo lo tengo hecho en diapositivas aparte para que, porque no me cabe todo en una sola, pero bueno. Y aquí lo que vemos es lo mismo, ¿veis? Denominamos en la columna X sub Y, aquí colocamos los precios. Con N sub I denotamos las frecuencias. Entonces, bueno, pues lo que tenemos es el dato 300 se repite 5 veces, el dato 400 se repite 7 veces, ¿vale? Entonces, insisto, X sub I los datos, los valores, y N sub I las frecuencias de esos valores. A continuación tengo una columna que he denotado como X sub I al cuadrado, es decir, estos datos que tenemos aquí los vamos a ir elevando al cuadrado, ¿vale? Y a continuación X sub I al cuadrado, es decir, lo que teníamos aquí, pero multiplicado por la frecuencia, ¿vale? Se puede hacer de una sola vez. Yo a nivel educativo, para que se entienda mejor, pues he incluido esta columna, pero se puede hacer directamente esta otra, ¿vale? Estas columnas están hechas en Excel, es una herramienta muy cómoda para este tipo de problemas o de ejercicios, es más cómodo que tenerle que hacerlo a mano, ¿vale? Pero se puede pasar directamente a esta columna, pues lo que digo, cogemos el X sub I, lo elevamos al cuadrado y lo multiplicamos por la frecuencia y obtendríamos este resultado, ¿de acuerdo? Esta columna de hecho no nos va a servir para nada. A continuación he colocado otra columna que son el dato por la frecuencia, ¿vale? X sub I por N sub I, y entonces se van multiplicando 300 por 5, 1500, 400 por 7, 2800 y así. Luego tenemos esta columna que es la de las frecuencias acumuladas, que se construye como, bueno, pues primero se coloca este valor, el 5, se coloca aquí, y ahora se van sumando en diagonal, 5 y 7, 12. 12 y 10, 22. Y así vamos construyendo el resto de valores, de manera que este final de aquí tiene que coincidir con el número total de datos que tenemos, ¿vale? F sub I son las frecuencias relativas y frecuencias relativas acumuladas. Las frecuencias relativas acumuladas se construyen igual que acabamos de ver, 0,1, 0,1 y ahora se van sumando en diagonal, 0,1 más 0,14, 0,24, más 0,2, 0,44, de manera que al final me tiene que dar la frecuencia total, que es 1. Bien, y al final de estas columnas, si os fijáis, aquí abajo he colocado unos resultados numéricos. ¿Qué son? Pues es la suma de todos los datos anteriores. Es decir, si yo sumo todos estos datos, me da 50. Cuando digo datos, me estoy refiriendo a que todo esto son frecuencias, ¿vale? Si yo sumo todas las frecuencias de cada uno de los datos, pues me tiene que dar el número total de datos que tengo. Aquí he sumado todos los resultados que he ido obteniendo en cada una de las casillas, ¿vale? Después de hacer X sub I al cuadrado por N sub I. Aquí tengo el resultado total. Y lo mismo para esta casilla. Ahora veremos para qué nos sirve. La media, pues como ya vimos en teoría, ¿la media qué es?
Pues es una formulita que es el sumatorio de los x sub i por los n sub i, que lo tenemos aquí abajo, ¿lo veis? Esta suma es correspondiente a ¿qué? A los x sub i por n sub i, es decir, hemos sumado todo esto. Muy bien. Y aquí abajo en el denominador, ¿qué tenemos? Pues la suma de los n sub i, es decir, estos n sub i, su suma está aquí abajo. Sustituimos los valores, 32.400 entre 50 y me da 648. Pues esa es la media. Vamos con la moda. ¿La moda qué era? Pues el elemento o el dato que más veces se repite. En este caso, ¿cuál es? 700. ¿Por qué? Porque yo me fijo en esta columna, y aquí lo que veo es el número de veces que se repite cada dato. El dato que más veces se repite es este, 11. Se repite 11 veces. Por tanto, el dato es 700 y por tanto la moda es 700. ¿Vale? Es decir, aquí buscamos el que más se repite y aquí el dato correspondiente, que es lo que tenemos que colocar aquí. ¿Qué pasaría si aquí en vez de un 11 hubiéramos tenido un 10? Pues tendríamos dos modas. Serían 500 y 700. ¿Vale? La moda no tiene que ser un valor único. La mediana, bueno, pues la mediana es el número, el elemento, o el dato, mejor dicho, que deja el mismo número de elementos a su izquierda que a su derecha. ¿Y qué? Pues que para calcularla vamos a necesitar las frecuencias acumuladas, es que las que escribimos aquí, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque yo ahora no voy a entretenerme en ordenar los datos de menor a mayor 50 datos. Y si en vez de 50 tengo 100 o 200 o 500. Es una tarea un poco complicada. Entonces, ¿qué se hace? La mediana, como divide la muestra en dos partes iguales, y en este caso tenemos un número par de datos, pues ¿qué tenemos que hacer? Pues 50 lo dividimos entre 2, 25. 25, ¿dónde está contenido? ¿Cuál es el primer valor que contiene 25? El 33, ¿vale? Por lo tanto, ya sé que aquí está el 25 y por tanto la mediana será 700, el dato que le corresponde. ¿De acuerdo? Ahí está. Entonces 700 sería la mediana. Vamos a calcular la varianza. La varianza que es, pues se calcula con esta formulita. Sumatorio de los x sub i al cuadrado por los n sub i. ¿Veis lo que teníamos aquí? El sumatorio va a ser esto. Y partido n mayúscula, lo he escrito como n mayúscula, pero bueno, realmente es el sumatorio de los n sub i. ¿Vale? Es lo mismo, el número total de datos. Menos la media al cuadrado, que ya la teníamos aquí calculada. Pues nada, sustituimos valores y me da 63.396. Por tanto, la desviación típica que vale, pues la raíz cuadrada de la varianza, 251,8. Vamos a calcular el primer cuartil. El primer cuartil, ¿en qué consistían los cuartiles? Pues en dividir en 4 partes iguales la muestra. La muestra, en este caso, son 50 datos. Tenemos que repartir esos 50 datos en 4 partes iguales, en 4 montones iguales. Pero para ello, ¿qué necesitábamos? Pues 3 marcadores, que son el primer cuartil, el segundo cuartil y el tercer cuartil. Entonces, el primer cuartil, ¿cómo lo detectamos? Pues dividimos la muestra, es decir, 50, el número de datos que tenemos, en 4 partes iguales, que sería 12,5. Y ahora el 12,5 de nuevo lo buscamos en las frecuencias acumuladas. ¿Dónde tengo contenido el 12,5? Pues en el 12 no, lo tengo contenido aquí en el 22. Entonces, bueno, el primer cuartil es lo mismo que el percentil 25. Marcamos el 22 y vemos qué dato le corresponde, 500. Pues ya tenemos que el primer cuartil es 500. ¿Cuál será el segundo cuartil? Bueno, pues el segundo cuartil, que es el percentil 50 y que equivale a la mediana, pues ya la tendríamos calculado, pero bueno, vamos a comprobar que nos da lo mismo. Pues nada, es dividir 50 datos entre 2, ¿vale? O como queráis, o entre 4 y multiplicamos por 2, porque vamos a coger el segundo cuartil. Entonces, 50 entre 4 da 12,5 por 2, 25. 25 está contenido en el 33, lo mismo que hicimos para la mediana, y por tanto le corresponde el mismo valor. Tercer cuartil, bueno, de nuevo dividimos 50 entre 4, que me da 12,5, y multiplicamos por 3, porque me quiero ir al tercer cuartil. Entonces, 12,5 por 3, pues es 37,5. 37,5, ¿dónde está contenido? Pues aquí en el 39. Por tanto, marcamos, bueno, es el percentil 75, marcamos el 39 y obtenemos 750. Ya tenemos los 3 cuartiles. Si queremos calcular el recorrido intercuartílico, pues nada, solamente tenemos que restarle al tercer cuartil el primer cuartil, me queda 250.
Vamos a calcular deciles. Venga, el primer decil. Pues el primer decil, ¿en qué consistían los deciles? En dividir en 10 partes iguales la muestra. Pues nada, dividimos 50 entre 10 y me da 5. Luego el primer decil, ¿dónde está contenido? Pues justo aquí, en el 5. El primer decil equivale al percentil 10, marcamos al 5 y obtenemos 300. Pues ya está. Octavo decil, bueno, pues consiste, insisto, en dividir en 10 partes iguales, 50 entre 10 da 5 y multiplicamos por 8, porque nos queremos ir al octavo decil. Entonces, 8 por 5 son 40, ¿dónde está contenido el 40? Aquí, en el 44. Pues nada, lo marcamos y ya está, 800. Bueno, ¿y qué más? Pues con esta tabla pues también podemos hacer un tratamiento gráfico de los datos. En este caso, pues nada, lo que hemos hecho ha sido una representación en frecuencia, ¿vale? Tenemos los valores aquí y mediante columnas hemos marcado las frecuencias, ¿vale? 5, 7, 10, 11, ¿vale? De un golpe de vista se ve muy rápido cuál es el que más se repite, que es el de 700. Y aquí lo mismo, un polígono de frecuencias, que es lo mismo que tenemos aquí arriba, pero en vez de viendo las columnas, pues nada, marcamos el punto central de cada una de estas columnas y lo unimos por una línea recta. Y también podríamos haber representado las frecuencias acumuladas. Es decir, tenemos 300, 400, 500 y este 22 de aquí, ¿qué significa? Pues nada, simplemente que si yo dispongo, vamos a suponer, de 750 euros de presupuesto para alquilar la casa o el chalet o lo que sea, pues yo me vengo aquí, ¿veis? Tengo 750 euros. ¿A cuántos hoteles o a cuántos sitios puedo optar? A 39, ¿vale? Había 6 lugares que costaban 750 euros. Pero puesto que mi presupuesto es 750 euros, yo puedo optar a estos 6 o me puedo coger 11 de 700 o 10 de 500 o 7 de 400 o 5 de 300. Es decir, en total, ¿a cuántos puedo optar? A 39, ¿vale? Y finalmente, pues lo que también vimos en la teoría, pues podemos hacer un diagrama de circular o diagrama de tarta. ¿Vale? Aquí lo vemos.